buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí con Raquel Bernal. Hola Raquel, muchas gracias por venir. Muy buenas a ti por invitarme. Nada, al final nosotros, un poco la iniciativa, ¿no?, que hemos lanzado es entrevistar a los principales Venture Capital de España y sin duda no podía faltar Draper B1. Así que Raquel, si quieres cuéntanos un poco, antes de nada, quién es Raquel Bernal, ¿vale? Y luego también cuáles fueron los inicios de Draper B1. Pues bueno, a ver, Raquel es una murcianica, nacida en Cartagena hace 48 años, no sé, soy madre de tres hijos, estudié arquitectura y bueno, estuve trabajando de arquitecta durante casi 10 años, ¿no? Monté un despacho con una compañera hasta el 2007, no mentira, más tarde, 2010, con la crisis del ladrillo, ¿no? Que al final, bueno, pues yo Todo cambia. siempre he sido muy inquieta Sí. y bueno, ahí me metí en el mundo del emprendimiento. Me metí a emprender en una startup, la verdad que sin mucho conocimiento, ¿no? Piensa que en 2010, pues no es como ahora, que parece, por un lado parece que fue ayer, pero por otro lado parece que fue la prehistoria, ¿no? O sea, el conocimiento que había sobre Totalmente. emprender y tal no tiene nada que ver, ¿no? Con ahora. Y la verdad que lo piensas y son 15 años, no es tanto. O sea, quiero creer que no es tanto, ¿no? Sí, Eh, pero antes la gente no sabía ni lo que era una startup en España, era muy complicado, ¿no? Que la gente no, no, supiera. no, la verdad que no. Y de hecho, pues eso, yo a Enrique Penichet, ¿no? Mi socio ahora en Draper, pues yo lo conozco de toda la vida, también de la carrera y tal. Y entonces, en aquel momento, pues eso, como no había conocimiento, él montó una aceleradora. Entonces, de hecho, yo soy emprendedora de esa aceleradora, el segundo batch, y Ujú, al final hicimos 14 o sea que, ujú. entonces, bueno, pues ahí me metí, yo creo que sí, eso, ya te digo, sin mucho conocimiento de lo que hacía. Y bueno, y aquí sigo. La verdad que en aquel momento, pues eso, hicimos la aceleración, estuvimos pues, con el primer fondo, hicimos esa aceleración y bueno, y ahora, bueno, ahora te cuento. Yo Pero a Enrique y a ti os conocí hace bastante tiempo, y al final también he ido viendo un poco la evolución que habéis cogido vamos, ahora Draper es un referente a nivel bueno, nacional. hemos ido creciendo, yo creo que yo siempre digo, hemos ido madurando con el ecosistema, yo creo, ¿no? Somos un poco un claro ejemplo de ir creciendo poco a poco y ir viendo lo que en aquel momento o en ese momento se necesitaba, ¿no? Pues empezamos con la aceleración, pues porque en aquel momento, de hecho yo siempre cuento que poníamos en Google aceleración y Google te decía de partículas, y ahora mismo no te dice de partículas, te dice todo menos eso, ¿no? De incubación, de tal. Pero bueno, pues Totalmente. ahí empezamos nosotros. Y bueno, luego ya cuando levantamos el segundo fondo, pues en aquel momento ya había mucho más aceleración. Es que esto va a un ritmo, vamos, Se acaba un de, fondo, se levanta otro, no, sin parar. de startup, sí. Y, y eso, o sea, que la verdad que hemos ido creciendo, pues el primer fondo era más pequeño que el segundo más que el tercero, y bueno, y así vamos. O sea Muy que, bien. Oye, Raquel, y en todos estos fondos, que ya son pues unos años aquí operando, ¿en cuántas startups habéis invertido hasta la fecha? pues mira. Aproximadamente, porque a lo mejor ahí te No, pillo no, justo sin no me número. lo sé, porque vamos, cada Ah, uno ha vale, sido vale. una historia, o sea, cada uno tiene su. Pues mira, Sí. en aceleración, que al final, claro, Mm. pasaban por allí, pero luego también, o sea, invertíamos, de hecho, éramos inversores y luego, pues, el portfolio management, teníamos, pues, invertimos en 74 Wow. compañías. Claro, Se hicimos dice pronto, ¿eh? 74. 74, claro, luego murieron muchas, ¿no? Porque piensa que nosotros Ujú, invertíamos en un equipo, no invertíamos ni siquiera en un producto ni en un negocio, invertíamos en un equipo. Y luego de ahí ujú. cambiaba mucho el producto, iba evolucionando y algunos, bueno, pues de hecho, pues había problemas de equipo, luego pues se morían por la caja, bueno, pero bueno, sí que invertimos 74. La verdad que fue una época Intensa. sí, tanto como emprendedora, que como luego, porque luego, claro, yo, eso, emprendí ahí, pero bueno, luego me llamo Enrique y yo empecé pues ayudando a la aceleración y luego me quedé como directora. Entonces, luego gestionando a las compañías que, piensa que en aquel entonces eran compañías que venían y estaban 4 meses físicamente, o sea, no era online, no había nada online. Allí en las Venían a instalaciones que teníais, me acuerdo yo en Valencia, Valencia. claro, Mm, entonces al final también había que gestionar muchas expectativas, mucho coste de mm. oportunidad de la gente, o sea, era un poco. Entonces, bueno, pues ahí invertimos eso en 74,
que las hemos ido viendo Ujú, evolucionar y ver cómo pasa. Y ujú. luego con los siguientes fondos hemos invertido pues 23 en el siguiente, 50 en este que acabamos de invertir, 73, Ya ves. más ahora que estamos a caballo entre un fondo y otro que hemos invertido ya 3 o 4 pues 70, casi 80. O sea, Pues yo creo que 80 más 70 y pico. os hace merecedores de estar ahí arriba, en los más activos, porque yo cuando empecé la iniciativa y le di rápido una vuelta, digo, oye, Draper es el que tiene que estar aquí, sí o sí. De hecho, sois los primeros en entrevistaros porque yo creo que sois de los más ágiles, ¿no? Oh, Y diligentes qué honor, qué en este honor, Carlos. sentido. ¿Alguna startup que destacáis de, oye, pues mira, de todas las que hemos invertido, a esta pues es especial por algo, yo qué sé? Bueno, esto es como lo de, ¿no? Como de los hijos, ¿a quién quieren más, ¿no? De tus Claro, hijos. claro, Yo tengo claro. tres, Complicado. cada uno es Sí, sí. diferente. O cada uno, la verdad, que se quiere, a veces más o menos según la etapa, ¿no? En la que pasa la. Pero bueno, a ver, un caso que nos gusta mucho contar, y yo creo que siempre, ¿no? Que ya nos habéis oído seguro en algún momento, es el caso de Signaturit, ¿no? Que como, Muy como fondo buena. invertimos. O sea, ya nos, aparte por la compañía y por el retorno que nos dio, y bueno, al final es como que cerrar el círculo, ¿no? Nosotros invertimos cuando tenían en una etapa perfecta para nosotros, ¿no? Cuando ya no éramos aceleradora, que éramos ya fondo, con el siguiente fondo, Ujú, pues invertimos, a lo mejor creo que tenía de MRR, no sé si eran 10K o una cosa así, ujú. antes que era perfecto. Luego hicimos follow-on, fuimos creciendo con ellos, tal, y ya, bueno, nos compró un private equity. O sea que la verdad que esa nos gusta mucho. Y Sí. ahora es que nos hemos metido un poco más en la parte así de deep tech. O sea, claro, cuando llevas tantas inversiones y tantas compañías, al final tienes que evolucionar en tu tesis de inversión porque si no, es como la Totalmente. otra igual. Y entonces como que pierdes un poco, ¿no? No sé, la objetividad, ¿no? A la hora de. Y entonces nos hemos metido un poquito más en deep tech y con el fondo anterior hemos invertido en una, bueno, en espacio, en La Arcadia. que me dijiste el otro día, sí, sí. Sí. Y bueno, a ver, realmente no es, o sea, Sí no, que no, se nos puede no es acabar la entrevista si nos tiene que contar todas, pues son no es una muchas. inversión, claro, entonces no es una inversión al uso, porque bueno, ahora sí que estamos, Vale, ya vale. te contaré, pero bueno, es muy, yo qué sé, pues eso, el poder poner algo en el espacio, ¿no? Que acaba de volar y tal, pues es bastante gratificante. Y ver Qué guay. otros chavales que pueden llegar a pelear contra los grandes, pues es interesante, la verdad que sí. Qué guay, qué guay. Oye, y volviendo un poco a la actualidad, ¿actualmente tenéis un fondo ya activo? Porque claro, como tenéis ya, habéis lanzado varios, claro, estáis activos con el nuevo, ¿no? Estamos doblemente activos, o sea, Doble. sí, nosotros ahora estamos con uno de los fondos, ya estamos Ujú, en el quinto año, o sea, en el último año de inversión, lo cual ujú, significa que el capital que nos queda ya está totalmente desembolsado por los inversores, pero nos queda ujú. un remanente que es para hacer follow-on, o sea, ya Follow-ons. no ampliamos cartera, claro, tenemos Ujú. 50 en ese fondo, o sea que ya va Buah, bien. ya ves. Y entonces, bueno, pero ya está muy asignado lo que queda, ya queda un poquito, o sea que. Ujú, Y porque nosotros lo que nos gusta es, o lo que intentamos y por ahora lo hemos conseguido es levantar un fondo cada 4 años. Al final los fondos, para que no veas total, son 10 años de vida, 5 de inversión, 5 de desinversión, pero de los 5 de inversión hay 4, de normal, 3 4 que son cuando tú metes en nuevas compañías y luego el último ya es pues, para hacer follow. Entonces, ujú. si levantamos un fondo cada 4 años, siempre el equipo de inversión siempre está buscando o sea, inversiones nuevas e invirtiendo. Correcto. Entonces ahora estamos con el último fondo que hicimos el Ujú, First Close en el 24, o sea, hemos tenido fondo en el ujú, 16, en el 12 el primero que era muy pequeñito que era el de la aceleración, 16, 20, 24. Entonces ujú. el de ¿Y el tamaño del 24, fondo actual cuál es? El que estáis ahora con el first closing ya? pues el First Close ya lo hicimos, ya a ver Mm, si hacemos antes de verano el Second Closing, no sé si luego dejaremos abierto un poquito más y tal, pero bueno, nuestra ujú. idea es replicar el anterior, uno, pues eso, 25, 30, Vale. 35, porque como nos hemos ido un poquito más a Deep Tech, sí que encaja una inversión, o sea, un tamaño un poco más grande, pero bueno, sabemos dónde estamos, Ujú. es un poco pre-seed, sí, Vale. así que Está muy bien, ¿eh? Que con los tiempos que corren, también entiendo yo que la parte de fundraising tiene un mérito especialmente, pues hemos pasado vamos, época divertida, sí, claro, por eso, por eso, la por situación eso. geopolítica versus más COVID, más Mucho mérito, Raquel, macroeconómico. mucho mérito lo que hacéis, ¿eh? De verdad te lo digo, lo que hacéis, todo el equipo, es tremendo, tremendo. Así que, bueno, pues, focalicemos un poco en el fondo actual, ¿vale? Que es muy prometedor y Mm, entiendo que ahí tenéis también mucha munición, ¿no? Para invertir en nuevas compañías. En este mm. sentido,
vamos a hablar un poco de la tesis, ¿vale? De que tenéis Eh, prevista. ¿Qué tenéis? ¿Qué tipo de startup buscáis? ¿Qué tickets prevéis invertir en, bueno, en primeras inversiones, luego también en su caso en sí, follow-ons? pues Valoración tope, por ahí, cuéntame. a ver, un poco este fondo es evolución del anterior, como siempre hemos hecho, ¿no? Al final nosotros Ujú, somos profesionales y nos hemos focalizado sobre todo y entendemos el B2B, entonces vamos a seguir ujú, ahí, B2B, que sobre todo eso con un fuerte componente de B2B, que puede también tener algo B2C, pero realmente ujú, tiene que ser foco, pues hasta ahora éramos eso, era SaaS B2B en verticales un poco generales, ¿no? Bastante horizontal. Es ujú, verdad que nos gusta mucho el fintech, nos gusta mucho, ahora nos hemos ido un poquito, con este fondo nos hemos ido un poquito más a deep tech. Nosotros llamamos ujú, frontier tech, que al final es como donde el activo principal es la tecnología, aunque parece ujú, obvio, pero muchas veces en una compañía o anteriormente, pues a lo mejor la tecnología no era el activo principal, sino que bueno, era una mezcla de tecnología, tracción, equipo. En este caso, equipo obviamente sí, sigue siendo el principal, clave. pero a lo mejor estamos primando más el desarrollo de tecnología versus pues, a lo Ujú, mejor que tenga menos tracción y bueno, y entrar en una fase un ujú, poquito más de riesgo, pero bueno, yo creo que ahora mismo el ecosistema está ya un poco maduro para poder entrar en esa, ujú, ¿no? En esa fase de deep tech. Y por eso, pues también, de hecho, hemos invertido, pues también estamos en espacio, sobre todo tecnología del espacio, ¿no? Que ayudan a lo que es el espacio. Pero bueno, puede ujú. entrar un poquito de hardware. Hasta ahora nosotros, todo lo que tenga hardware era un tema que no, o sea, el Es CAPEX. complicado, complicado Es hardware. que ya es Siempre ha sido complicado un caballo de batalla, ¿eh? Aquí en España. sí, ya es complicado el software, o sea, pues Ujú, pensáis ahí todos los problemas. Si encima metes CAPEX, pues ahí nosotros, yo creo que tiene mucho potencial, pero nosotros no nos sentíamos cómodos porque no entendíamos, ¿no? De eso. Entonces, ujú. bueno, ahora sí que, pues eso, la IA, obviamente, pero bueno, es que IA, yo creo que al final Claro. es pues, una cosa transversal. Y Ujú, eso, fintech, ciberseguridad, de hecho estamos ahora partner de Incibe porque estamos metiéndonos en todo lo que es el ecosistema de ciberseguridad y ujú. espacio. Así Y a que... nivel de tickets, ¿cuál sería el primer ticket que podéis poner Pues en ticket, nuestro ticket, así tipo como de libros, irán como unos 300.000 euros, ¿vale? 300K? Ujú, Sí, 300K. Pero bueno, es verdad que como estamos yendo más deep tech, a veces, y ahora pues tenemos que meter un ticket, pero bueno, hasta 500. O sea, más de ujú, normal no nos sentimos cómodos. Sí que es verdad que lo hacemos porque luego queremos hacer follow-on, pero claro, ir un poco capitalizando la compañía en función de la atracción que va teniendo, ¿no? ¿Y buscáis si hay algún tipo de valoración de equity que queráis? Oye, mira, pues como mínimo este equity buscamos, ¿o Pues a no? ver, sí, nos gusta tener con el primer ticket, lo que buscamos es un 7-8%. Ujú, ujú, Pero es verdad que a veces nos hemos quedado en un 5 y pico, 6. Pero bueno, esas son porque vemos, pues eso también. Nosotros invertimos principalmente en España, ujú. pero estamos muy relacionados con lo que es la Draper, ¿no? Con la Draper Venture Network, que bueno, Exacto. entonces eso al final pues tiene mucho foco en Estados Unidos, entonces nos llega mucho deal flow de Estados Unidos Ujú, y ahora nos llega mucho deal flow, estamos consiguiendo pues deal flow que es como mixto, que al final son fundadores, o sea, que son pues uno a lo mejor es español, pero está en Estados Unidos, que tiene Estados Unidos, entonces bueno, hay ujú. como que las valoraciones pues cuando vemos unas compañías así, Claro. que a lo mejor entramos, lo decía porque a lo mejor no entramos con un 8%, entramos con un Ujú, 5%, pero el upside es mucho mayor porque exacto. estaba jugando ligas ya inicialmente pues internacionales de allí, pues bueno, pero lo ideal Ujú. sería 7%, es que si no luego nos quedamos un poco fuera de Claro, es complicado, ¿no? Seguir ahí sin diluirse. Y en este sentido, ¿qué buscáis? ¿Ser lead investor en primeras rondas? un poco de todo. La verdad que nosotros Mm, ahí somos súper flexibles. O sea, hombre, obviamente si es depende un poco de la valoración o de la etapa, porque dentro de pre-seed, seed hay como mucha mini etapa, ¿no? ujú, Pero hemos liderado, no nos importa liderar. Nosotros tenemos también el equipo interno, o sea, el equipo legal interno. También entendemos pues un poco los ritmos, ¿no? Que hay que ser rápidos, hay que ser ágiles, entendemos un poco las cláusulas, cómo funcionan y lo que se puede pedir y lo que no. ujú. Entonces no nos Eso importa se liderar. agradece, eso se agradece, ¿eh? Porque hemos Y visto muchas es que cosas, hay sí, que sí. ser profesional. Claro que a lo mejor lo que pide Total, un private equity, pues a lo mejor no es la cláusula que tienes que pelear en un pre-seed seed. Entonces, total. hay cosas que, ¿sabes? Como luego te las van a cambiar, dices, mira, yo me focalizo en lo que creo que tiene sentido.
Ujú, y ya está, y lo otro pues ya se verá. Entonces, en eso ujú, nosotros, vamos, podemos liderar. También ujú. somos un fondo que yo creo que para bien o para mal, muchas veces no nos dejamos influir, ¿no? por el FOMO, que todo el mundo se deja influir por el FOMO, pero sí que si nos gusta la compañía, nosotros decimos, oye, entramos y de hecho muchas veces entramos y luego ayudamos a cerrar la ronda en plan A de, oye, pues cerrarla, ¿no? nosotros Entréis con entramos notas convertibles también, entiendo, claro, siempre. notas convertibles o term sheet, según lo que, Lo que pero ya una vez sea. que seas el term Mm. sheet, dices, mira, que yo no voy a esperar a que entre, a que Exacto. entre alguien. Yo me gusta, vamos para adelante y vamos a ver. Ujú, Entonces podemos liderar, podemos coliderar, podemos entrar en una que vamos a hacer ahora dentro de poco, entramos los últimos y con casi ujú, todo hecho y bueno, pues entramos tal, o sea que coinvertimos con mucho tipo de inversor, o sea, realmente tenemos, coinvertimos con el Business Angel, incluso profesional, que además nos encanta, porque de hecho una ronda que nos gusta mucho cuando entramos más temprano, ¿no? Con el ticket típico de 300 o 200. ujú, La verdad que coinvertir con o sea, entrar Draper como fondo y coinvertir con un Business Angel de la vertical en la que estamos invirtiendo nos encanta, porque creo que ahí aporta un ujú, montón de valor. Luego ujú, también hemos coinvertido con fondos de nuestra etapa, porque a lo mejor han entrado fondos, no sé, una ronda de 600 pues mitad, mitad, más o menos. ujú. Y luego sí, claro, cuando estamos dentro y hemos hecho follow-on, hemos convertido Ujú. con, Con qué, por ejemplo, con qué fondos más o menos os encontréis a veces? Mira, nos hemos encontrado en 10 operaciones, ¿no? O en con 8 o en 100 5. con Todo el 150 mundo, ¿no? compañías, con todo el mundo. Claro, al final es verdad, lo que la gente muchas veces no entiende es que este mundo es muy No es pequeño muy y pequeño, es muy pequeño. Nos es conocemos más, todos. más que muy pequeño. Entonces realmente nos conocemos todos, ¿no? Y en el momento en el que llega yo qué sé, un deal, ¿no? Oye, pues a mí me ha dicho esto, pues a mí me ha dicho lo otro, ¿no? Eso también puede ser contraproducente, porque al final todo el mundo se conoce y se tiende a coinvertir, que esto es lo O bonito cuando yo también. veo que en el cap table, ¿no? Está tal, te llamo, Javi, ¿cómo son? Exacto, O sea, y ya traes. Y yo totalmente. creo que eso, hombre, es que somos cuatro. Entonces, hemos invertido con todos. Es verdad que Ujú, últimamente, por ejemplo, hemos hecho dos follow-on, claro, porque ya estamos dentro. Entonces han entrado en una serie, pues una preserie A más o menos, y casualmente ujú. pues hemos invertido en dos como muy seguidas con Pata, por ejemplo, que hace Ah, poco. un Samipata, muy buenos Sí, pero también. bueno, también teníamos ya antes cosas. Es que yo creo que tenemos Con todos. Sí, sí, sí. Sí, si no, originalmente en con una se Angels nota. también, porque son de aquí de Valencia, bueno, pues entonces tenemos ahí Ujú, una relación, no sé, ujú. con Abas, con Archipiélago, con, no sé, cualquier me diga, Con con todos. Anay, con todos, o sea, Es que con todos, totalmente, totalmente. Bueno, pues muy interesante esa parte de coinversión, que sobre todo los emprendedores sepan, ¿no? Que los fondos siempre tienden a coinvertir porque no van a asumir el riesgo, ¿no? Y oye, si busco una ronda de 1 millón, pues probablemente no te va a cerrar un fondo de 1 millón. A veces puede ser que sea alguna excepción, pero siempre se va a tender además yo creo que a convertir. para las startups también es interesante, porque al final tiene dos networks de las que tirar, Exacto, o sea, exacto. no es Y luego hay la solo. capacidad de follow-on, ¿no? Y luego la También, porque capacidad de vosotros... follow y bueno, Eso y es. si por lo que sea no encaja, porque el feeling, yo qué sé, es una relación a largo plazo. Entonces, pues a lo mejor inicialmente bien, pero si luego se va enrareciendo, pues no tienes solo uno, ¿no? Tienes otros Sí. para poner un punto medio. O sea, yo creo que es interesante. Oye, Mm. Raquel, y la parte de cuando llega ¿no? un proyecto, ¿no? Os llega, pues os manda el deck, tal. ¿Cuál es más o menos el flujo de análisis? ¿Cuánto tiempo tardáis desde que os entra en primera instancia hasta que termináis invirtiendo? Aunque bueno, sé que eso puede variar por multitud de cosas, pero más o menos, una horquilla más o menos aproximada. Pues intentamos ser lo más ágiles posible, la verdad. O sea, nosotros somos, del equipo de inversión somos cuatro. O Ujú, sea, nuestros comité, iba a decir Investment Committee, comité de inversión, sí. lo montamos a hoc, o sea, en plan de, oye, me interesa esta, vamos a hacer y nos reunimos los que somos. Sí que tenemos Ujú, nosotros en el flujo una cosa muy que yo creo que es particular, pero que nos gusta mucho, que es una etapa en la que hacemos llamamos el team to team, que eso ya, ujú. y es al final el equipo con equipo. O sea, es el equipo de fundadores con todo el equipo de inversión, ¿no? Porque entendemos que al final bueno, pues a lo mejor yo he llevado el deal y me encanta cómo eres y fenomenal, pero bueno, al final Draper está detrás y a Exacto. lo mejor en un futuro puedo estar yo, puedo estar mi compañero John o Luis o Enrique. Entonces, Ujú, y luego también está como un conocimiento colectivo que me gusta mucho, porque así entre todos luego es muy fácil, ¿no? Decir, oye, a ver, ¿qué te ha parecido? Y tal. Y también porque creo que, y además siempre lo digo cuando me entrevistan y cuando digo, que esto es un tema bidireccional, o sea, que aquí la sartén por el banco no la tenemos nosotros en absoluto. O sea, que al final una startup puede vivir sin inversión, que es más complicado, pero puede vivir sin inversión. O sea, hay miles de ujú. ejemplos de growth hacking y vamos, Totalmente. y qué tal.
pero un Ujú. inversor no puede vivir sin startups. Así es. Entonces, al final esto tiene que ser que, pues eso, que nos guste a los dos, que nos preguntemos los dos y que sea una relación bastante bidireccional. Entonces, yo creo que, bueno, eso es un poco lo particular de nuestro funnel, pero yo creo que somos Hay un bastante error. ágiles. Sí, sí, sois ágiles, vamos, doy fe, 100%, pero hay también una cosa, ¿no? Que a veces no sé si te pasa a ti, que ves cuando se te acerca una startup con un approach un poco de mendigar, ¿no? Eso al final a los inversores preferís más o menos, ¿no? Que diga, oye, mira, pues si no eres tú, pues será el siguiente, ¿no? Y eso también te anima, ¿no? Para decir, oye, pues mira, esta startup pues tiene bastante carácter, ¿no? El equipo y ¿buscáis ese tipo de startup vosotros? Pues a nosotros nos gustan las startups que tienen un... A mí, hablando de equipo, siempre de equipo, ¿no? Pero dentro del Ujú. equipo, ¿no? Que nunca se ahonda mucho, me gustan los que tienen como un líder claro. Un Exacto. líder claro. Sí, que a lo mejor lo que en equity no se da, pero que tú lo ves que dice, bueno, el CEO es el CEO, ¿no? O sea, no hay consenso, sí, porque se llevan muy bien, pero confían en el CEO Ujú. y tiran para adelante. Porque si no, al final eso sí que ralentiza. Y también eso, el CEO pues, es el que luego se tiene que encargar al principio de vender, un poco, luego incluso de enamorar al equipo para que, o sea, a gente, Para a que se talento para que, para queden. que, para que venga. Entonces, Sí, sí. al final eso es un carácter, o sea, que es muy particular y yo creo que eso se ve, ¿no? Entonces, ahí Ujú. eso sí que nos gusta. Entonces, bueno, pues dentro pues ese CEO que puede buscar el warm intro y decirle, oye, mira, que te he conocido, no sé cuántos. O sea que... Pero bueno, nosotros tengo que decir que nosotros como equipo de inversión, o sea, como directora de inversiones que estoy ahora, gestionando esa parte, sí que una de nuestras máximas es responder a todo el mundo que nos contacta, ya sea por Ujú. medio de un mail de una web intro, por supuesto, pero incluso tenemos en la web un formulario y vamos, Ujú. si no se responde es porque ha habido ahí un fallo, ¿no? dentro de la cadena, pero nuestro objetivo es responder a todo el mundo, que todo startup que ha perdido el tiempo o ha invertido su tiempo y ha contado Exacto. con nosotros como posible socio, se merece una respuesta. A veces pues somos más acertados en la respuesta, otros menos, otros pues con más feedback, No, otros pero que haya menos, una respuesta al final es pero, fundamental. Al pero final por lo también menos sí, profesional, ¿no? sí. Entonces, bueno, ese es nuestro máximo. Y cuando alguna vez, porque alguna vez me ha pasado que he ido a algún evento, me dice, pues te envié el de aquí y no me ha respondido. ¿Cómo? No puede ser. A ver, dime el nombre. Voy a verlo rápido. Y Sí, sí, y, sí. uf, el de mi equipo, ¿por qué no sé qué ha pasado? Y tal cual. Digo, por favor, respóndele aunque sea tarde para decirle, perdón, que no ha sido. O sea que, Claro. ¿Y porque os ha todo. pasado alguna vez que, por ejemplo, una startup os contacta, le decís que no, luego vienen a los 6 meses y resulta que, bueno, lo están petando y ahora a lo mejor sí me interesa? ¿Eso pasa a veces o no? Hombre, claro. Sí, Y ¿no? startups que hemos dicho que no, los hemos visto tal o no los hemos visto y luego nos hemos vuelto a cruzar y decir, "Ostras", y al final hemos invertido. Ya ves. Es que no porque se nos han pasado, hemos dicho, pues, jolín, o sea, al final lo que quieres es que a toda la startup de España ahora, que le vaya bien, porque lo que necesitamos es que no tenemos que perder de vista que que seguimos creando ecosistema. O sea, que todo esto es un ente, ¿sabes? O sea, unido y único en el que tenemos que aportar un poco, pues eso, el granito de arena, pero y si le va Así bien, pues es. encantado. Hombre, me da rabia. O sea, pero bueno, el antiportfolio siempre dicen, quien tiene antiportfolio es porque ha estado delante de las buenas oportunidades, que eso es lo bueno. Exacto. No estar Sí, sí, eso fuera, ¿no? Entonces, da para contar anécdotas luego, sin duda, sin duda. sí. Oye, Raquel, y nosotros que, pues como sabes, ¿no? En Ansys somos súper financieros, trabajamos con un montón de startups y Sí. toda esa parte. Cuéntame, para vosotros como inversores, ¿qué figura dais o qué importancia, mejor dicho, dais al CFO? Porque muchas veces te pones a ver un poco ahí el equipo tal y luego la parte financiera, a lo mejor esto un poco coja, ¿no? Cuéntame un poco cómo lo ves tú esa parte. Pues mira, es verdad que es muy complicado hacer entender que las startups son empresas. Parece también una obviedad, pero es que son empresas con su PIG, su balance y todas sus cosas. Entonces, bueno, inicialmente pues no pasa nada porque hay que vender, y hay que ver el product market fit, y ajustar, no sé qué. Pero, claro, cuando ya te entra un fondo como Draper, o sea, que no haces una ronda de Friends and Family, que eso, bueno, pues para poder echar un poco o pagar un poco aquí o allá al final ahí tienes que ya empezar a profesionalizar. De hecho, muchas startups nos dicen, sí, sí, nos gusta que nos invirtáis porque necesitamos, o sea, que nos obliguen Ordenar la a casa hacer y un... profesionalizar, ¿no? Y una cosa que tampoco es complicado hacer entender, pero es muy sencillo, es que yo como inversor, yo invierto, yo asumo que te puede ir mal como startup, eso es parte del juego. Pero Ujú. lo que yo sí o sí tengo que tener es información. Entonces yo digo, es que yo invierto Exacto.
para recibir información. Entonces, yo no puedo no reportar a mis Exacto. inversores del fondo. Entonces, y eso pasa va todo unido. O sea, el MRR, que parece que es la clave de nada, pasa por tener ¿no? Entonces, ahí la figura de CFO, que puede ser, a ver, más, bueno, vosotros, es que puede ser eso, part-time. Luego ya, o sea, que puede ir evolucionando con la compañía, ¿no? O sea, Ujú. pero sí o sí necesita ordenar, necesita tener, y para nosotros es una gozada y eso al final son Draper y cualquier tal somos personas y entonces cuando una compañía te lo hace Claro, fácil, cuando está en el portfolio te lo hace fácil, pues es como quien te escribe un examen si el profesor una letra fantástica que total. la lees o una que no te puedes leer, pues dices, pues mira, pues esta pues le pones mejor nota. Entonces al final sin querer sí que tiene que... Y luego, bueno, y luego al final por un tema de que es que es una empresa y necesita tener... A mí me ha pasado de compañías que han llegado y han dicho, madre mía, pasado mañana rompo caja, digo, pero vamos a ver, ¿cómo pasa mañana rompo Claro, ¿y cómo caja? me lo dices ahora? Claro, ¿Y cómo totalmente, puede ser? Y totalmente. digo, madre, entonces nosotros sí o sí Ujú. buscamos que nuestras startups tengan un CFO part-time o lo que sea, pero que les Que revisen y haya les... una disciplina realmente, porque, oye, al final, como tú has dicho, no son empresas, un inversor puede, bueno, asumir, ¿no? Que a lo mejor va mal y demás, porque es parte del juego, pero realmente que haya habido una diligencia, que eso sí tiene que Eso estar es. siempre, porque al final no es una broma, ¿no? Una inversión, si yo pongo 300.000 o 500.000 o un millón, Es que eso realmente es puede no dinero. haber product market fit, porque eso puede haber, al final eso siempre pasa, ¿no? O pueden pasar mil historias, pero realmente esa planificación, tener esa diligencia, llevar las cosas bien atadas, esa gestión, si no está, es que puede luego pues, ser peleagudo, La sin duda. tesorería eh, Totalmente, es clave, entonces sí, sí, eso está claro. totalmente. Oye, ¿y cómo ves la bajada de valoración que ha habido a nivel mundial? Porque al final estamos todos Bueno, conectados. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo nos afecta aquí en España? ¿O cómo crees que va a a ver, evolucionar? yo lo que estoy viendo o sea, es todo lo contrario, ¿eh? No hay bajada de valoración. En Presid y sí, no hay bajada de Ahí valoración. cuesta todavía, ahí cuesta, sí, Ha sí. subido, o sea, es Sí. verdad que está muy polarizado. Hay compañías que enseguida, o sea, ¿no? Pues te tienes que pelear por entrar y entonces, bueno, pues al final, porque son equipos como pues muy top, lo que tú quieras. Pero es que a veces estamos viendo, fíjate, valoraciones versus tracción, igual en España que incluso en Estados Unidos, que dice, madre mía, Estados Unidos. Wow, Claro, claro, hablo muy temprano porque pues para eso al final invierto en Estados Unidos. así Pero es. es verdad que una etapa inicial, o sea, una startup inicialmente lo que está vendiendo es visión. Entonces, claro, si el equipo es muy top, la visión, bueno, la visión y nada, vale mucho. Pero claro, luego ya tienes que vender ejecución, que lo... Entonces, a lo mejor Claro, ahí, y que no ahí haya sí. down round. La down round puede matar Claro, a la porque ahí la compañía. ejecución es cuando se puede ajustar, ¿no? Pero nosotros todavía entramos mucho todavía en visión y con primeras métricas. Entonces, Muy, no baja mucho, ¿no? Muy bien. Oye, Raquel, pues por ir finalizando, que al final eran unos 30 minutos, me gustaría saber ya una cosa que siempre le voy a preguntar a todos los fondos, ¿no? Siempre se lo digo cuando hablamos por teléfono y demás, pero bueno, ahora aprovechando la entrevista, ¿dónde ves en 5 años a Triple One? ¿Qué te gustaría o qué vais a estar haciendo, si Dios quiere? Pues 5 años en nada, o sea, se Se pasa pasa así. así. Sí, sí. Pero vamos, lo que tenemos en la roadmap, yo creo que lo conseguiremos es, pues eso, quizá irnos al siguiente nivel, ¿no? De fondo y ya, pues, que sea un fondo internacional, no principalmente español, que a día de hoy es lo que somos. Eh, y eso, buscar, pues, tener foco internacional y, bueno, al final, pues a lo mejor tener un fondo de 50 60 millones. Pero bueno, también te digo, seguir en fase pre-seed, o sí, bueno, pre-seed no, Ujú. pero en fase seed, que es lo Os gusta esta fase, os gusta esta fase. que es lo que sabemos. Yo creo que cada fondo tiene que profesionalizar, o sea, ¿no? Que saber de su etapa, pues eso, por agilizar todo y por tener. Así que yo creo que sí, nos gustan los retos, nos gustan los retos. Muy bien, Raquel. Pues con esto cerramos la entrevista. Te doy mil gracias, como siempre, O a y ti, qué enhorabuena por rápido. todo. Sí, se ha pasado rápido, ¿eh? Hablamos, oye, media hora, cosas así, y podemos seguir hablando aquí otra media hora, pero bueno, por Sí. dejarlo más o menos algo que se pueda ver relativamente cómodo, ¿vale? Raquel, muchísimas gracias y a seguir petándolo como hacéis siempre en Draper No, One. bueno, gracias a ti y por contar con nosotros para abrir todo esto que, jolín, es un lujo, la verdad. Muy bien, pues un abrazo fuerte a ti, a Enrique y a todo el equipo. Nos vemos.
Vale, chao. Chao. Adiós.